Ajá, hoy vamos entonces a ver Spark SQL, pero antes de entrar en el tema de Spark SQL, vamos a hacer un repaso de la clase pasada. Entonces, ajá, bueno, ahí quedó eso ahí, no importa. Eh, una de las cosas que vimos en la clase pasada eran las características más importantes de Spark. Eh, ¿Quién recuerda de qué tratan estas características? Ay, Ricardo, ya no te había visto en el chat, estoy mejor, estoy mejor. Una de las cosas que me dio era que me sentaba un ratico en la computadora y me da dolor de cabeza, por eso es que no les he subido las clases. Pero ya ahorita estoy mejor, me voy a poner a subirle las clases para, probablemente para mañana, porque para mañana también les publico la nueva actividad práctica, la segunda actividad práctica. Gracias, Ricardo. Ok, ajá. ¿Quién recuerda entonces alguna de estas características de Spark? Ajá, ¿recuerdas la evaluación perezosa o, eh, bueno, en este caso no es loading, sino evaluation, ¿no? Ajá, se puede utilizar en varios lenguajes de programación, esa es la parte políglota, ¿no? La, ajá, ¿y cuál era cómo era la evaluación perezosa? ¿Te acuerdas, Tomás? Ajá, R, Scala y Python. Ujú. Y también Java por ahí. La evaluación perezosa básicamente es que no termine realizando, no hace los Wow, no se te escucha bien. Se te escucha entrecortado. Si quieres, escríbelo. Ah, que no realiza los cómputos hasta que realmente necesita el valor. Muy bien, Tomás, es correcto. ¿Sí? Entonces, bueno, después vamos a estar revisando eso, cuáles son las que no realizan los cómputos y cuáles son las que hacen que se compute todo, ¿no? Ajá, y la velocidad. La velocidad está asociado con qué? ¿Con cuál otra característica que está allí? No va al disco duro, o sea, va hacia la memoria y no al disco duro y es más rápido, Es creo. correcto. Ya te extrañaba, María. Sí, es lo que dijo María, es así, ¿no? En primer lugar, hace los cómputos en memoria, que fue una de las cosas que ellos vieron en lo que fallaba eh, MapReduce, ¿no? Donde habían por lo menos ciertas tareas que eran iterativas, como tareas de Machine Learning o sí, de Machine Learning, que eran iterativas, que necesitaban iterar varias veces para llegar al resultado, que si en cada una de esas iteraciones tenemos que guardar los datos en disco y además de eso replicarlos, eso se hace, digamos, hace que la ejecución se lleve más tiempo. Ya sabemos que digamos, el tiempo de velocidad para acceder y para guardar datos en discos es muchísimo mayor que el tiempo para acceder a datos en memoria, ¿no? Entonces eso hace que Spark sea muchísimo más rápido que MapReduce de Hadoop, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos ahí lo que es computación en memoria y lo que es evaluación perezosa. Y lo de lo tolerante a fallos, ¿recuerdan eso? Está relacionado con algo que apareció aquí abajo. ¿Se acuerdan de los RDD?
A ver, ¿quién recuerda los RDD? Ajá, creo que me quedé hablando sola. Ajá. ¿Qué recuerdan de los RDD? Ujú. Bueno, no recuerdas nada, Tomás. Ajá, que son datasets distribuidos, que es la unidad mínima de datos en Spark. Y que ellos tienen un conjunto de datos, un dataset, y que trabajan en paralelo. Muy bien, José. Leonardo. Ajá, Tomás. Oh, oh. Ajá. Bueno, esto todavía no va, perdón. Ajá. Y los RDD, el RDD de origen, el RDD inicial, bueno, los RDDs eran inmutables, no sé si se acuerdan de eso. Ujú. ¿Qué significa que sea inmutable? Que es, ajá, que no varía, que no cambia. Entonces, si yo hago una acción sobre un RDD, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo hago una operación, perdón, sobre un RDD, ¿qué es lo que va a pasar? Persiste, bueno, persiste en memoria, ¿sí? Parece que los RDD no se guardan en disco. Cuando tú dices persiste, bueno, ajá, ajá, se crea uno nuevo, exacto. Si yo hago una operación sobre un RDD, se va a crear uno nuevo. Y cada una de estas operaciones, que normalmente un usuario lo que hace es definir el conjunto de operaciones que va a realizar sobre un RDD, ¿sí? Entonces, cada una de esas operaciones se va a guardar en un grafo acíclico dirigido como este que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, imagínense que el inicial son los RDD y después cada una de las operaciones que se hacen. Cada una de esas operaciones se va a denominar etapa y van a constituir lo que se llama un grafo de linaje, ¿sí? Cuando ustedes escuchan linaje, ¿qué se imaginan? Y Santa Teresa. Oye, sí, vale, yo tengo una botellita de linaje por ahí. Es verdad, José Luis, no te lo puedo negar. Cuando hablo de linaje, hablo de, bueno, en este caso es como que todo lo que se necesitó para llegar a, sí, puede ser la herencia, pero son como los pasos, o sí, digamos, pueden ser los padres, ¿no? Los padres de ese RDD, pero entonces ese grafo de linaje lo que me permite es que si yo quiero reconstruir este 7, yo sé cuáles son los pasos o las etapas que tengo que dar desde el inicial para volver a llegar al 7. Entonces, eso hace como el primero se guarda con digamos, el grafo de linaje, yo puedo reconstruir cualquier RDD a través de las operaciones que hago sobre él porque las tengo en ese grafo, ¿sí? Y Santa Teresa. Ok, entonces, además de eso, vimos una parte importante que ustedes la resaltaron la clase pasada, y es que puedo trabajar en datos tanto en tiempo real como en lotes, como si fuera lo mismo, ¿sí? Como si estuviera trabajando con el mismo tipo de datos. Entonces, eso hace digamos, que eso hace que Spark sea muy potente, ¿no? Entonces, después vimos esto, una aplicación en Spark. Entonces, ¿qué pasaba con una aplicación en Spark? Entonces,
tengo que, mi aplicación tiene un Spark Context y un código de usuario que no está aquí, pero lo vimos la clase pasada, vimos que también consta de un código de usuario, ¿sí? Entonces, una vez que el programa controlador, el controlador de procesos, tiene ese código de usuario, ese Spark Context, él crea este grafo de linaje, ¿sí? Y a través del Cluster Manager decide cuáles son los nodos que van a ejecutar cada una de estas etapas, ¿sí? Esos nodos, en esos nodos que se llaman worker también, se les asigna un grupo de ejecutores, y un grupo de ejecutores no es más que memoria caché, que es donde se van a guardar todas las operaciones que se hagan sobre los RDD, y el conjunto de tareas que son cada una de estas etapas que están aquí. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ok, entonces vimos además el flujo que se llevaba a cabo cuando eso pasaba. Entonces aquí tengo mi cliente, el que invoca al driver a través del Spark Context justamente. Eso, y junto con el código de la aplicación, que son todas las operaciones que se hacen sobre estos RDD, se genera el grafo acíclico dirigido, y el grafo acíclico dirigido lo que hace es generar un plan lógico de ejecución. Después, ese plan lógico se convierte en un plan físico. Aquí es muy sencillo, ¿no? Porque es, bueno, ok, estas son las transformaciones, pero esto, yo puedo decir, bueno, entonces, ¿dónde están estos RDD? ¿En cuáles ejecutores? Aquí ya empieza la ubicación exacta de los elementos, en cuanto lo voy a paralelizar, cada uno de ellos, etcétera, y esto se convierte en estas etapas que están aquí. Y estas etapas entonces se convierten en cada una de estas tareitas que tienen los ejecutores. Las cuales, entonces, este ejecutor, bueno, aquí colocan que todos tienen 4, pero pudieran tener alguno 3, otro 4. Ellos pueden ejecutar entonces 4 tareas en paralelo porque tienen 4 núcleos. ¿Se entiende? Pero pudiera haber uno con 4, uno con 3, depende de los nodos, ¿no? Uno con 2, es porque quedó alguno que está ejecutando otra cosa si tiene 4, pero a lo mejor uno de esos núcleos está ejecutando otra cosa. Entonces, hay unos con más núcleos, otros con menos, pero es lo que significa es que estoy ejecutando tareas en paralelo. ¿Sí? Menos mal que estamos haciendo este repaso. Y eso que la que tiene COVID soy yo, ¿ah? Ok, aquí estamos entonces. En la segunda parte vimos entonces el Spark Core, o sea, y toda la pila unificada de Spark, ¿sí? Esa sí la recuerdan. Sí, no, quizás un poquito. Daniel, no puede ser. No, ajá, un poquito, dice María. Ok, entonces, eh, siguiendo con nuestro repaso. Entonces, el Spark Core es como, o sea, es el núcleo, bueno, su nombre lo dice, de Spark, donde están, digamos, es el API de bajo nivel, o sea, sí, es el API de bajo nivel, donde está entonces el RDD y todas las operaciones que se pueden hacer sobre ¿sí? Ah, sí. Ah, tú no pudiste estar en el anterior, José Luis. Sí, bueno, como dije, entre hoy y mañana voy a hacer todo lo posible por tenérsela. Porque es que además el internet de aquí de mi casa no es igual que el de la universidad, que yo puedo bajar la clase rapidito y subírselas en YouTube y ponérselas en módulo 7. Sí, estos repasos son útiles. Ujú. Entonces, como vimos, aunque Spark fue programado en Scala, él puede trabajar con R, con Python y con Java. Esto es excelente para los científicos de datos, por lo menos R y Python, y Java para los desarrolladores, ¿sí?
Entonces, ¿esto qué me permite? Me permite que entonces sobre esto yo pueda construir diferentes, o sea, un ecosistema con diferentes paquetes. Entonces tengo, digamos, todo lo que es para Machine Learning, que como dijimos anteriormente, tiene más de 50 algoritmos de Machine Learning disponibles, ¿sí? Y además de eso está optimizado para ¿cómo es que se llama? Las operaciones iterativas, lo que yo les estaba comentando, ¿no? Para trabajar en memoria con digamos, algoritmos iterativos, ¿sí? Está el streaming, que es para la analítica en tiempo real. Está el SQL, que es con tal cual como si estuviéramos trabajando con una base de datos relacional. Hacemos queries como si fuera con una base de datos relacional y tenemos GraphX, que es para procesar grafos y tiene operaciones sobre grafos, donde convierte esos RDD en vértices y enlaces entre los vértices, ¿sí? Entonces, esto es interesante. Aquí en este curso, en la práctica, vamos a trabajar con Spark SQL, ¿sí? Pero eso, y inclusive ustedes pueden llevar estas instrucciones de Spark SQL a Python, Scala o a R, ¿sí? Ajá. Entonces, además de eso, vimos que entonces que los RDD, que son las unidades mínimas con las que trabaja el core de Spark y que se almacenan en los servidores, ahí en esa memoria caché que tienen los servidores, son un conjunto de datos, ¿sí? Que son resilientes y distribuidos, ¿no? Y paralelizables. Y esto se convierte luego en un data frame, ¿sí? Con los data frame, entonces todos estos RDD pueden provenir de un solo data frame. Entonces, además de eso, vimos que este, los RDD sufren un conjunto, o sea, las operaciones que se pueden hacer sobre los RDD son las transformaciones y las acciones. Las transformaciones son las que se ejecutan de manera perezosa, ¿sí? Y las acciones son las que se ejecutan de manera inmediata. Entonces, tenemos un padre, o sea, los iniciales, pues, y tenemos todo un linaje que es el que genera a los hijos, pues, a los RDD que vienen después, ¿no? Y la acción es la que realmente me genera el resultado final, el cual puede ser que lo persista en disco o no, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Aquí, para los que no estuvieron la clase pasada, aquí están las operaciones que se pueden hacer en un RDD. Se clasifican en dos, transformaciones y acciones. La transformación se evalúa de manera perezosa y el valor resultante es otro RDD, o sea, está en memoria. Y la acción es impaciente o entusiasta, también le escuché por ahí. Y el valor retornado es algún resultado o algún resultado que te muestra o resultado escrito en disco. ¿Sí? Vimos cómo se puede crear un RDD, ¿sí? Que lo podemos hacer a partir de un objeto o una colección de objetos, como este que está aquí, ¿sí? Porque como es un dataset, tiene que ser una colección, o sea, un arreglo, un conjunto. Por ejemplo, en este caso, porque esto es con escala, pero si lo hacemos con Python, puede ser un diccionario, puede ser o sea, diferentes elementos de los tipos de datos de Python que representan un conjunto de datos. Ajá. Que cuando persiste en disco es cuando no hay más remedio. ¿A qué se refiere con eso? Que no hay más acciones en un periodo de tiempo. No hay más acciones, por lo menos para ese conjunto de datasets. Lo último es la acción, ¿sí? Entonces ya vamos a ver un ejemplo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, aquí estoy creando el dataset. ¿Cómo lo creo? Bueno, a partir de una colección de objetos o a partir de un archivo. Fíjense, entonces yo me estoy trayendo que estoy creando los RDD a partir de un archivo.
Y bueno, aquí opcional es el número de particiones, ¿sí? O de otro RD, por supuesto, en las etapas intermedias, ¿no? Entonces, estas son algunas de las transformaciones, ¿no? Como por ejemplo el map aplica una función, esta función que aparece como parámetro dentro de map, aplica una función proporcionada a cada fila o a cada elemento de datos del conjunto de datos, iterando a través de las filas del conjunto de datos. El RD devuelto contendrá lo que devuelve el fun proporcionado. Fíjense, si yo le coloco que ese RDD está paralelizado, él aplicará la misma función para todos, digamos, los datasets pequeños, ¿sí? Digamos, ¿cómo diría? Las particiones que hace de ese dataset por estar paralelizado. Por ejemplo, si yo a este dataset le digo que lo paralelice en dos, porque coño, es muy pequeñito, no creo que no pueda hacer más. Entonces, en una parte estará este y en otra parte estará este. Si si este archivo tiene un conjunto de datos más o menos grande, si yo le digo, bueno, hazme 10 particiones y por ejemplo él tiene 50 datos, entonces cada partición va a tener 5 datos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso dice que las transformaciones son de grano grueso, porque ya se aplican a todas las particiones de SRDD. E igual tenemos otras como el filter, que recopila solo las filas que cumplen la condición definida en la función fundada. ¿Sí? Entonces, esto es como un where. Fíjense, Mac partition, aquí en este caso estoy aplicando a nivel de partición. ¿Sí? Entonces aquí él requiere un iterador para recorrer cada fila de la partición. Aquí está trabajando con una partición específica. Map partition with index se refiere, es similar al anterior, pero se proporciona un índice de partición. ¿Sí? Entonces, unión combina las filas en el RDD de origen con otro RDD. Estos son los que llamamos, fíjense, estas que están aquí son transformaciones narrow o transformaciones angostas, que para lograr esa transformación solo requiero un RDD. O sea, pero bueno, de todas maneras eso lo vamos a explicar luego más adelante, pero para hacer esta yo requiero de más de un RDD, ¿sí? Entonces son las transformaciones anchas o amplias. Ujú. De todas maneras eso lo vamos a retomar más adelante. Y así, si ustedes eh, entran aquí, van a encontrar una mayor explicación con respecto a las transformaciones, ¿sí? Y las acciones, fíjense, ya las acciones son, recopila todas las filas del conjunto de datos de los ejecutores para enviarlas al programa controlador. Entonces ya él está recopilando los resultados para enviarlo al controlador, o sea, al que invocó el Spark Context, ¿sí? La acción collect se usa regularmente después de que el conjunto de datos se filtra a un conjunto de datos más pequeño. Ya lo vamos a ver. Count devuelve el número de filas, o count devuelve el número de filas del conjunto de datos. First devuelve la primera fila. Take devuelve n filas del conjunto de datos. Reduce realiza alguna agregación en las filas del conjunto de datos. Y esta agregación debe ser conmutativa y asociativa. Eso lo explicaba la clase pasada, porque como se hace de manera paralela, yo tengo que asegurar que el resultado va a ser el mismo independientemente de con cuál RDD comience, ¿sí? Take sample, tomo una muestra, ¿sí? Con reemplazo o no, y la devuelve al programa controlador. Take order es similar al de arriba, pero aquí no es una muestra aleatoria, sino las n filas del conjunto de datos, ¿no? Ordenadas, ¿sí? Top n devuelve los n elementos principales del conjunto de datos y save as text file escribe la fila del conjunto de datos resultante como un archivo de texto en el directorio proporcionado, ¿sí? Entonces, estas son también algunas de las acciones, no son todas, son algunas. ¿Preguntas hasta aquí?
Ok, entonces, como habíamos visto, se crea un RDD, se tiene el linaje del, digamos, o sea, lo que serían todas las transformaciones de acciones, se crea. Entonces, a través de las transformaciones se van creando los diferentes RDD, porque sabemos que son inmutables, entonces se van a ir creando los diferentes RDD por las transformaciones. Finalmente se ejecuta la acción y se entrega el resultado. ¿Sí? Ahora sí quedó más claro el que José Luis. Profe, creo que él se llama Daniel Luis. No, José Luis me hizo una pregunta hace rato que me preguntaba que si cuando persisten discos, cuando no hay más remedio. Sí, sí. Sí, hace rato me escribió José Luis. Antes de Daniel me escribió José Luis. Ah, es que a él le decimos Moncada y me confundí. Ah, ok. Ah, bueno, ya sé. Ve, es más, creo que José Luis es el de Santa Teresa. Ajá. Ahora me acordé es por eso. Ok. Entonces, vimos aquí el ejemplo. Este resumen está bastante completo, muchachos. Vimos aquí el ejemplo de cómo crear el RDD, ¿sí? Y, fíjate, amén. Este RDD se creó a partir de una lista y se paralelizó en tres, ¿sí? El resultado se le hizo un map, o sea, este RDD se le hizo un map que se llamó RDD, donde a cada elemento se le multiplicaba por 2. O sea, el resultado va a ser un RDD que tiene una lista con cada uno de estos elementos multiplicado por 2. ¿Sí? Y después hago un collect y puedo hacer un print si lo quiero ver por pantalla, ¿no? Entonces, igual, este RDD lo que hace es tomar de un archivo y después entonces calcula el largo de cada uno de los elementos que están dentro de este archivo. ¿Sí? Y aquí habíamos hecho otro que yo les pregunté a ustedes que cuáles eran los resultados de cada uno de estos. Fíjense, aquí estoy creando el RDD a partir del arreglo de la colección de estos dos elementos, ¿sí? Que son cadenas de texto, ¿sí? Entonces, y además de eso, bueno, primero creo el elemento, la lista, y después creo entonces el RDD a partir del parallelize con la lista como argumento. Entonces, esta primera transformación, ¿qué hace? Ajá. ¿Recuerdan? Transforma. Paraleliza. Ah, Ajá. Sí, pero de manera, o sea, esta la paraleliza, ¿no? Y la crea y la guarda, o sea, la envía a los ejecutores y genera las tareas de manera, o sea, paralela, ¿no? Entonces, pero esta primera transformación, ¿qué es lo que hace? Ujú. Bueno, ya Daniel Luis lo dijo, transforma mayúsculas, ¿sí? Pone los estrellas en mayúsculas, muy bien, Tomás. Ajá. Esta segunda transformación, ¿qué hace? Mapea, ajá, exacto. Él lo que hace entonces es por cada línea, aquí fíjate, aquí la llamé línea, aquí la llamo L, por cada uno de estos elementos me calcula el tamaño, ¿sí? Exacto, me calcula cada uno de esta cadena de caracteres que están aquí, ¿sí? O arreglo de caracteres, también lo pueden ver así, ¿no? Y bueno, para poder verlo, lo que hago es imprimirlo, por eso es que tengo esta acción aquí. Ujú. Y este que está aquí es un filtro. Si al ejecutar estas 4 transformaciones tenemos 4 RD resultantes. De aquí el grafo de linaje es muy sencillo porque tengo el inicial y lo que tengo son 4
transformación, tres transformaciones y tres acciones, ¿sí? Si lo ven como ese grafo acíclico dirigido, como el DAC, ¿no? Pero yo pudiera tener el primero una transformación, lo vuelvo a transformar, después lo vuelvo a transformar y uno final, ¿sí? Entonces, el filtro genera un RDD con solo aquellos strings que genera awesome, ¿sí? Con los elementos de este arreglo que contienen awesome, ¿sí? Entonces, vamos a ver, y estos serían los resultados. Entonces, claro, yo aquí me generaría un string que contiene este arreglo con estos dos elementos. Lo que pasa es que como yo coloqué aquí print ln, él me va a imprimir cada uno de estos en una línea, ¿ok? Igual aquí. Y fíjense que aquí, sí, como solamente le dije collect, él me está devolviendo el arreglo que tiene como elemento Spark is awesome, ¿no? ¿Sí? Ok. Ok, excelente. Entonces ya con este repaso rápido de la clase pasada, entonces ahora vamos a entrar al tema de hoy, que es Spark SQL. Entonces vamos, fíjense, en el 2011, que fue cuando se inició digamos, el Spark, todo lo que es Spark, lo que se pensó fue en el RDD. Y ellos empezaron a trabajar con el RDD, todas las operaciones que se podían hacer con eso, y lo probaron hasta que por fin vieron que funcionaba mejor que MapReduce. Pero después dijeron, bueno, pero ajá, ¿cómo trabajamos con grandes volúmenes de datos? Entonces en el 2013, o sea, con archivos que tienen muchos datos, surgió el concepto de data frame, que es el mismo, o sea, digamos, lógicamente o conceptualmente, es el mismo de, con el que trabaja R y con el que trabaja Python, ¿sí? El pandas de Python, R en sí es el mismo, ¿sí? El concepto es el mismo, que es como una tabla con filas y columnas, donde tiene un esquema que es el nombre de las columnas, la cantidad de columnas y los tipos de datos, ¿sí? Entonces, y después en el 2015 surgió el dataset, que ellos dicen que contiene ambos, o sea, que contienen tanto los RDD como los data frame, pero solamente se puede utilizar para Java y Scala a partir del 2015. Entonces, normalmente el más utilizado es el data frame, que es con el que vamos a trabajar aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos ahora el core, el core inicialmente nada más era con los RDD. Entonces, a partir de 2015, tenemos ahora unas APIs estructuradas que están basadas en los data frame, en los datasets, y que tienen, digamos, que permiten hacer un API para SQL, ¿no? O sea, permiten interactuar con un API SQL. Donde arriba, entonces tenemos el streaming estructurado, donde voy a trabajar como si estuviera trabajando con data frame normales, haciendo todo como si estuvieran trabajando en data frame con R. Y él internamente sabe cómo hacer para que sea streaming, ¿sí? Puedo hacer en la parte de machine learning o de grafo o de learning, tal cual como si estuviera trabajando con mis data frame. Y cualquier otro paquete dentro del ecosistema puede trabajar como si estuviera trabajando con los data frames. O sea, ya no tengo que interactuar con los RDD. ¿Sí? Entonces, Spark SQL es una API estructurada que se presentó a partir de la versión 1.6 de Spark y está construida sobre Spark Core. Es expresiva, intuitiva y muy fácil de usar, como ya veremos más adelante. En esta, los datos deben organizarse en un formato estructurado y la lógica del cálculo de datos debe seguir una determinada estructura. En este caso, el data frame o el dataset. Una de las características interesantes que ofrece es la capacidad de ejecutar consultas SQL para realizar el procesamiento de datos, o que le hace ganar un nuevo grupo de usuarios llamados analistas de negocio que están familiarizados con el lenguaje SQL.
Entonces, imagínense, ya esos usuarios no tienen que aprender un lenguaje nuevo, como sería estas transformaciones y acciones sobre los RDD, sino que con el mismo SQL ya pueden interactuar y ya pueden hacer consultas y análisis de datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Y yo creo que debía haber cambiado un poco la cuestión, pero bueno, no importa. ¿Qué trae esto como consecuencia? Ajá, si yo voy a hacer consultas en SQL, yo necesito que internamente él me transforme esas consultas a RDD. Sí, exacto. Sí, pero fíjate, puedes hacer join, puedes hacer group by, puedes hacer prácticamente todo lo que puedes hacer con SQL. Habrá muy pocas cosas, hasta hints puedes hacer, ¿sí? Entonces, pero fíjate, entonces recordemos, ok, sí, sí, exacto. Recordemos entonces que el lenguaje SQL es un lenguaje declarativo. ¿Qué significa eso? Que yo creo que yo se los dije en la clase pasada. Yo creo que se los tuvieron que haber dicho cuando estaban viendo base de datos y todo eso. ¿En qué se diferencia un lenguaje declarativo de un lenguaje procedimental? Ajá, que no le dices cómo hacer las cosas. Muy bien. Ajá. Le dices, dame X, pero no sabes cómo lo hizo. Excelente, Tomás. Entonces le dices el qué, más no el cómo. Entonces, pero el cómo se tiene que resolver en alguna parte. Y ahí es donde entran los optimizadores. Entonces, en este caso, yo estoy desarrollando un optimizador donde no solamente transforma esto en RDD, sino que tiene que ver cuál es la mejor forma de hacerlo, cuál es la mejor forma de paralelizar, etcétera, ¿no? Ya ahí entonces ustedes no son los que dicen, bueno, paralelízamelo en 3, en 4, sino que él ya entonces ve cuál es ese esquema de paralelización que sería el óptimo para esa consulta en SQL. ¿Sí? Entonces, como dice por aquí, hace todo el trabajo duro detrás de la escena para facilitar la vida y acelerar la lógica de procesamiento de datos. Entonces, retomando los data frames. Entonces la podemos ver como una colección de datos distribuida e inmutable, porque, bueno, de hecho lo puse aquí abajo, pero debiera ser lo primero que está arriba, es que heredan las propiedades de los RDD más, o sea, a los RDD ahora se le agregan metadatos, que son las columnas, la cantidad de columnas y los tipos de datos. Entonces, por eso ahora una colección de datos distribuida, porque los RDD son distribuidos, es inmutable porque los RDD son inmutables, que se organizan en filas donde cada una consta un conjunto de columnas y cada columna tiene un nombre y un tipo asociado. ¿Sí? Tiene una estructura definida por un esquema. Entonces, al RDD ahora le agrego un esquema. ¿Sí? Equivalente al concepto de una tabla en un sistema manejador de base de datos relacionales, pero no es una tabla. Eso hay que tenerlo claro. ¿Sí? Al igual que las APIs de RDD, las APIs de Data Frame se clasifican en dos transformaciones que se evalúan con pereza y las acciones que se evalúan con entusiasmo. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas hasta aquí? O sea, no entiendo cómo, o sea, tú desde SQL sabes si estás haciendo una transformación, una acción, o eso es No, como no, ya oculto. eso es interno. Sí, eso es oculto completamente. Ujú. Sí. De hecho, tú puedes, ahorita vamos a verlo, programarlo en Python, programarlo en Scala, programarlo en SQL, en cualquiera de los tres lenguajes, y tienes como que el equivalente entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear un data frame a partir de un RDD. Entonces tenemos un RDD, aquí lo estamos creando, pero aquí entonces vamos a crear el data frame. Fíjate que ahora estoy usando data frame, digo, RDD to data frame. Le tengo que dar el esquema.
¿sí? Porque él tiene los valores, pero no tiene el esquema. Entonces, si yo le digo que esto me muestre 5, entonces me va a mostrar esto, ¿sí? O sea, es un posible resultado, ¿no? Entonces, esto es si estoy trabajando a bajo nivel, ¿sí? Ya aquí trabajando un poco más, o sea, igual tengo los RDD, o sea, igual yo pudiera trabajar directamente con los RDD. Aquí, entonces yo le estoy dando un esquema, estoy construyendo el esquema y le estoy dando, mira, Spark, Create Data Frame a partir de un RDD y un esquema. Le estoy pasando como argumentos el RDD y el esquema, ¿sí? Entonces, si hago un print esquema, lo que voy a tener es esto, ¿no? Y si hago un show, voy a tener esto, ¿sí? Ahora, bueno, y estos son los tipos de datos que yo pudiera tener dentro del data frame. Ajá, pero ahora yo puedo crear data frame a partir de fuentes de datos. Es decir, a partir de archivos de texto, a partir de CSV, a partir de JSON, a partir de Parquet, o a partir directamente de conectarme con una base de datos donde le digo si es un lenguaje interpretado como Python. Y de hecho es muy parecido a Python. Entonces, o a partir de conectarme con una base de datos, ¿sí? O sea, bien sea con una base de datos en Hadoop o con una base de datos, yo me puedo conectar con Hive, ¿sí? O me puedo conectar con un sistema relacional con JDBC. Entonces, si yo me conecto a partir de un archivo CSV, le tengo que saber cuál es el carácter que se utiliza como delimitador de columna, tengo que saber si él tiene encabezados o no, ¿sí? Tengo que saber si hay algún carácter de escape y si tengo que inferir el esquema, ¿sí? Entonces, aquí, esto especifica si Spark debe inferir el esquema, el tipo de edad de la columna según el valor de la columna, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, esto es como le digo, es en escala. Entonces, fíjense, movies, Spark read option header true, o sea, él está diciendo que lee con los encabezados y le está diciendo cuál es el documento donde va a leer. Fíjense, todo es por puntico, ¿no? Un poco diferente a Python. Entonces yo digo movies.print esquema, aquí tengo un ejemplo usando escala y utilizando Python, ¿sí? Entonces, fíjense, val flight data igual spark.read, .option infer esquema true, .option header true y .csv, el nombre del archivo. Y aquí está si fuera en Python. Entonces, flight data spark, read, option infer esquema, fíjense que tengo todo lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, él a partir de un CSV lo lee y él genera el data frame. Después yo puedo darle, por ejemplo, un take, una operación take, n, y leerlos, o show, por ejemplo, five, y leer los primeros elementos de ese data frame, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a partir de un CSS, proveyendo el esquema. Ah, bueno, ya está aquí. Porque ya le dije, infer esquema true, ¿sí? Ah, no, pero este es infiriendo, proveyendo el esquema. Aquí no le estoy permitiendo que infiera el esquema, sino que yo se lo estoy dando. Entonces lo estoy construyendo, aquí muy esquema, aquí le digo cuáles las diferentes columnas y los tipos de datos, ¿sí? Y después le doy header, pero le estoy dando en esquema, en vez de decirle que lo infiera, le estoy diciendo, le estoy pasando esto, ¿sí? Entonces tengo varias formas de hacerlo, ¿no? Y a partir de una base de datos, por ejemplo, con SQL, entonces ya ustedes más o menos conocen esta, digamos, esta sintaxis para conectarse a la base de datos y traer entonces eh, de la base de datos, ¿sí? Entonces, a partir de la base de datos, tengo el URL, el nombre de la tabla de la base de datos para que Spark lea o escriba datos y el controlador.
Entonces aquí tengo, fíjense, tengo entonces todo, Spark Read Format de JDBC, tengo el driver, el controlador, tengo entonces todas las opciones, el URL, el nombre de la tabla, ¿sí? El usuario y el password. Entonces él lo que va a hacer es ir a traer los datos de esa tabla. Después, punto load. Después aquí, bueno, aquí imprimí el esquema y entonces me trae todo el esquema. De esta tabla, de este data frame que creé aquí. ¿Sí? Yo puedo hacer operaciones con estos data frames. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, estas son operaciones ya directamente con escala. No son complicadas las acciones con escala. Ustedes pueden buscar. También lo pueden hacer con Python, pero aquí lo vamos a hacer con SQL. Aquí están algunas de estas operaciones. ¿Sí? Sí, se parece bastante a Panda. Sí, aquí están algunas de las operaciones, diferentes formas de referirse a una columna con escala. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo aquí, select la columna, el nombre de la columna directamente, o call y el nombre de la columna, o column y el nombre de la columna. O sea, son diferentes formas de referirse a la columna, ¿sí? Y bueno, aquí igual el select, como ya les había dicho, bueno, el select lo que hace es definir cuáles son las columnas que va a traerse, ¿no? Y el show five lo que dice es muestra los primeros. Ajá. Y aquí, bueno, fíjense que yo puedo utilizar aquí una expresión para calcular, para tener una columna calculada. En este caso estoy calculando la década, ¿sí? Entonces, ¿cómo la calculo? A produce year le estoy restando esto, produce year entre 10, ¿sí? Y lo estoy renombrando como produce decade. De todas maneras, ustedes aquí, como les dije, van a tener bastante ayuda para esta parte. Bueno, aquí filtro, se utiliza filtro, tanto el filtro como el where, filter y where. Fíjense que es la misma sintaxis prácticamente. Aquí me faltó aquí esto en todo, la comilla simple. ¿Sí? Y entonces aquí tienen con SQL. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a colocar numeral SQL y ustedes van a poder escribir su consulta directamente en SQL. ¿Ok? Ajá, fíjense algo. Esta consulta me da como resultado esto que está aquí. Fíjense, él leyó de un SCB, que fue el con el que se construyó la tabla, el data frame. Este data frame se le colocó este nombre y él lo ve como si fuera una tabla, Flight Data 2015. Después, entonces, fíjense que hay un group by, o sea, one operation, entonces él agrupa el dataset, hace una suma que genera otro data frame, ¿sí? Hace un renombramiento de columnas, genera otro data frame. Acuérdense que los data frames, como les dije, son inmutables. Entonces lo que hace es que internamente se están generando todos estos data frames, ¿sí? Hace un sort, genera otro data frame, hace un limit, genera otro data frame y hace un collect que genera el arreglo final, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa por detrás de bambalinas, como dice uno, ¿sí? Y ahí es donde viene Catalyst. O sea, ¿qué hace Catalyst? Entonces, fíjense, Catalyst que recibe un enunciado en SQL o en Python fíjense, o en Scala, un data frame, ¿sí? Y era un plan lógico no resuelto. Este plan lógico, ¿por qué no está resuelto? Porque él todavía no sabe si ese lo puede ejecutar con los tipos de datos que tiene, que se están presentando. Entonces él va a buscar los esquemas y lo resuelve. Él dice, bueno, si se puede ejecutar o hay
algo que no está bien escrito. Entonces eso es como que el análisis, como que el primer análisis que hace, ¿no? Entonces, una vez que hace este análisis de si los tipos de datos están bien, si los nombres están bien y todo eso, él pasa al plan lógico, ¿sí? Después del plan lógico, él hace una primera optimización, que es una optimización lógica, ¿sí? De, por ejemplo, mover operaciones, porque algunas operaciones él considera que es mejor hacerlas primero que otras. Después de eso se genera un conjunto de planes físicos. ¿Mm? Esos planes físicos tienen que ser evaluados por un modelo de costo, ¿sí? Donde él lo que hace es, de acuerdo a unas estadísticas, bien sea por dónde está ubicado los diferentes RDD, qué tamaño tienen y todo, de qué manera están paralelizados, él define, o de qué manera se pueden paralelizar, él define cuáles son los mejores planes de ejecución física, digamos, los más económicos, ¿no? A nivel de costo. Y una vez seleccionado el que se considera mejor, ese es el plan que se va a convertir en código RDD. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, fíjense esto que aquí. Por ejemplo, esto ya iría directamente a RDD, ¿no? Se hace un join de dos RDD. Vamos a suponer que estos RDD son bastante grandes, ¿no? Se hace un join. Si yo hago un join, este join también va a ser grande, ¿no? De 2 RDD. ¿Sí? Y después hago un filter sobre este join RDD. ¿Qué va a pasar? Muchos datos son descartados en este paso. ¿Sí? Ahora, este filter tenía elementos del RDD1 y elementos del RDD2. Él puede decidir cambiarlos de esta manera. Primero hacer el filtro para que se generen unos RDD más pequeños y después hacer el join. ¿Sí? Que es más o menos lo mismo que sucedía en las bases de datos relacionales. No sé si ustedes se acuerdan de los árboles de ejecución de las consultas, o no sé si se los dan allá. Eso era que los joins son los que más consumen, o sea, recursos. Sí, y sigue siendo así. Un join siempre es lo que más consume recursos. Digamos, el costo de la operación es equivalente a los costos de las entradas, ¿sí? A operar de alguna manera el tamaño de las entradas. Sí. Bueno, yo sí lo doy allá en la central, pero en administración de base de datos, por eso sí. Pero ustedes ven dos bases de datos, ¿no? Sí, pero en la segunda vemos más que todo PL/SQL y cosas así de seguridad de cosas. Ok, no ven esto. Yo sí explico esto porque me parece importante para optimizar una consulta, pues para que entiendan que no es lo mismo hacer esto que esto, ¿sí? Entonces, digamos, esto va a tener un costo mucho mayor que esto que está aquí. Y de esto se encarga justamente el optimizador, Catalyst, ¿sí? De definir cuál es el mejor. Entonces aquí vamos a recordar un poco, pero ya, digamos, viéndolo como directamente sobre los data frames, las transformaciones angostas. Las transformaciones angostas son las que se generan a partir de un solo data frame, ¿sí? En este caso. En el caso de los RDD sería de un solo RDD, ¿sí? Entonces aquí es de un solo data frame, no tengo que irme para otro data frame. Entonces aquí tengo select, por ejemplo, de una columna, de un conjunto de columnas, un drop de alguna columna o o un where, cuando estoy buscando ciertos elementos dentro del mismo data frame o dentro de la misma RDD. En cambio,
No, por el otro lado están las transformaciones anchas o wide transformation, que son, por ejemplo, el distinct, ¿sí? El group by o el order by, porque para yo construir los resultados tengo que ver diferentes data frame, o diferentes, en este caso pudiera ser RDD, diferentes particiones, perdón, del data frame. Entonces las particiones las puedo asociar con los RDD. Entonces este viene de la misma partición del data frame, pero aquí para hacer el resultado necesito revisar diferentes particiones del data frame, ¿sí? Igual un join, por ejemplo, sería una transformación ancha, porque necesito revisar diferentes particiones de diferentes data frames, ¿sí? ¿Se ve? Sí, Ok, ok, buenísimo. Entonces, en algunos, fíjense, antes había que entonces definir el número de particiones a veces para poder optimizar esto, ¿sí? Entonces surgió lo que se llama el planeamiento adaptativo, porque dice que muchas veces no se tenía los modelos de costo actualizados o no podías optimizar un plan físico directamente porque o tenías operaciones definidas por el usuario o había elementos que no podías calcular en este punto. Entonces lo que ellos hacían es cuando llegaban a la generación de código, allí es donde ellos directamente en ejecución, tomando estadísticas de ejecución, ellos regresaban y volvían a optimizar, ¿sí? Entonces, lo que hacían era esto, pues que si tengo transformaciones anchas que toman datos de diferentes particiones, este podía ser el resultado. Y este resultado no es óptimo, ¿sí? Una vez que por ejemplo, se haga un reduce. Entonces, con este tipo de optimización adaptativa, obtenían este resultado, ¿sí? Entonces, pero eso, digamos, es completamente interno y es, digamos, salió a partir de las últimas versiones de Spark cuando ellos vieron que todavía el resultado se puede optimizar más. Y entonces buscaron la forma de hacerlo. Ujú. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es hacer la parte práctica. Entonces, vamos a ver qué hora es. Son las 5, ¿sí? Vamos a dar, bueno, de hecho 5 y 8. Vamos a vernos aquí a las 5:20, ¿les parece? sí, Chévere. Entonces vamos a tomar un break de 12 minuticos y entonces venimos a la parte práctica. 2 minutos gratis, ¿sí? Sí, es para tener un número redondo. Ok. Después me lo pagan, esos 2 minutos. No, vale, mentira.
Ok, chicos, ya regresé. Ya también. Ay, chévere, buenísimo. Ujú. Avísenme si están por ahí. Ok, fueron 12 minutos buenos, ¿verdad? Ok, entonces vamos ahora a entrar en lo que es la parte práctica, lo que vamos a utilizar para la parte práctica. Entonces, para la parte práctica vamos a trabajar con Databricks. Si ustedes recuerdan la clase pasada, yo les explicaba que hay como dos versiones de Spark. La versión paga, ¿sí? La versión privada y la versión digamos, abierta, que es la de Apache Spark, ¿no? Donde ustedes pueden descargarlo y todo eso, ¿no? Pero sin embargo, configurar un clúster de Apache no es tan sencillo, ¿sí? A pesar de que luego de que está ya bien configurado, podemos trabajar con todo, ¿no? Entonces, para esta parte que es que ustedes trabajen con Spark, lo mejor es utilizar, digamos, ya algo que nos pueda servir para hacer pruebas, ¿no? Para hacer prototipos, para trabajar con datos de prueba. Y entonces nosotros vamos a trabajar con la edición Community de Databricks, que es gratis, pero por supuesto es limitado. Una de las cosas que vamos a ver es que nos permite crear clúster, instalación y configuración de clúster. Es muy sencillo realmente porque es como, bueno, ellos nos ofrecen una parte de su gran clúster, ¿no? Pero este clúster, si está, digamos, inactivo por 2 horas, se elimina, ya no existe más. Además de eso, está basado, Tomás, los mejores 12 minutos de mi vida. Ok. Además de eso, está basado en un ambiente colaborativo basado en cuadernos, notebook. Ustedes han trabajado con notebooks, con los notebooks de Jupyter o alguno de esos notebooks, con ese concepto, un poco. Ok, o Jupyter, se puede decir. Sí. Eh, exacto, en Colab. Sí, sí, es correcto. Entonces, aquí ustedes van a trabajar entonces con notebook. Lo cual es muy interactivo y hace que ustedes vayan viendo los resultados, vayan haciendo pruebas. Entonces, es la plataforma analítica unificada de Databricks. Entonces, aquí tienen todo lo que es la parte de Spark, estructurado, no semiestructurado, no estructurado, streaming. Y sobre esto tienen todo esto, ingeniería de datos, BI y SQL analítica, tienen machine learning, tienen real time data application. O sea, tienen todo esto a su disposición. Entonces, vamos entonces ahorita a entrar a la página de Databricks y vamos a crear una cuenta gratuita. ¿Ok? Entonces, hay varios tutoriales por ahí. Bueno, aquí, de hecho, aquí ya estoy. Ajá. Aquí, no vean por favor mi WhatsApp. Ajá. Aquí estamos. Entonces ustedes entran en la página de databricks.com y ustedes van a ver que una de las cosas es Try Databricks o Get Started for Free. Entonces vamos a darle a cualquiera de los dos y lo que va a hacer es que me trae esta página que me permite introducir los datos para crear una cuenta gratuita. Entonces ya aquí tengo mis datos. Le voy a dar aquí Get Started for Free. Fíjense aquí es donde hay que hacer el primer alto, ¿sí? Cuando yo estoy aquí, no puedo darle a ninguno de estos tres elementos que están aquí, a menos que ustedes tengan una cuenta en Amazon Web Service o Microsoft Azure o Google Cloud Platform, ¿no? Aquí para trabajar en el curso tienen que darle aquí Get Start with Community Edition. Una vez que le dan aquí, él les da una serie de pasos para que ustedes creen
su sesión, tiene un verificador con animalitos, entonces algo así como el otro que es con fotos, este es con animalitos. Al final, entonces él les manda un correo, como este que ustedes ven, donde les dan la bienvenida a Databricks Community Edition. Ustedes hacen el enlace, crean su contraseña y van a tener acceso a esto que ustedes ven acá, ¿sí? A esto. Cuando ustedes entren, van a ver algo como esto que está aquí, ¿sí? Entonces, ok, aquí una de las primeras cosas que vamos a hacer es crear un clúster. Entonces ustedes vienen para acá a donde dice Create y pueden crear un notebook, crear una tabla o crear un clúster, ¿sí? Entonces vamos a ir a la parte de clúster y les va a dar que tienen que crear un nuevo clúster. A ver, ¿será que ya a mí se me... Ajá. Bueno, aquí, ajá. Aquí yo estoy dándole para crear el clúster. Una de las cosas que recomienda es que creemos un clúster que tenga LST, la última versión que tenga LST y ML. ML es para Machine Learning y el otro es para el resto de cosas, ¿no? Entonces lo vamos a crear con estos dos. Y una vez hecho eso, entonces le damos a Create Cluster y él va a empezar a crear el clúster, ¿no? Ok. Entonces, con eso ustedes van a poder trabajar, ¿sí? Con eso ustedes van a poder hacer sus cosas y mostrar que efectivamente están haciendo la parte práctica. Entonces, ajá. Una vez que he creado el clúster, ya debiera estar creado este clúster. Déjame ver si yo le doy aquí crear el clúster, lo vuelve a crear o le dice, bueno, ya existe el clúster, pero ya yo lo creé. Porque de hecho él se tarda más o menos y la idea no es que estuviéramos esperando aquí en clase, ¿no? Entonces ahora vamos a crear una tabla, ¿sí? Para crear una tabla, fíjense, yo puedo traerme datos, como les dije, puedo subir un archivo, si puedo, que es lo que vamos a hacer ahorita, puedo traerme datos de Amazon, de S3, de alguna base de datos. Bueno, de otras fuentes de datos. Fíjense que aquí me permite escoger, mira, con JDBC. O con con una integración con un tercero, ¿no? Entonces aquí él da ya QLite, hay otras opciones que él ya tiene configuradas, ¿no? Y entonces inclusive también puedes hacerlo a través del Delta Lake, que es uno de los productos para lago de datos de Spark, de Databricks, de hecho. Entonces vamos a hacerlo subiendo un archivo. Entonces le voy a dar aquí que revise. Entonces voy a ir a la parte de descarga y voy a seleccionar un archivo que ustedes ya conocen. Por cierto, no les pregunté, se ve bien la pantalla, ¿no? Se ve un poco chiquito, pero... No, sí se ve bien. Ok, sí se ve. Vamos a agrandarlo un poquito. Ahí, para que tampoco... Sí, así está bien. Entonces, ahorita le está subiendo esta tabla, ¿sí? Fíjense, él tiene una muy buena documentación. Si ustedes le dan help, ustedes pueden conseguir documentación. Fíjense, ya lo subió, ¿sí? Pero recuerden, esto está en memoria. Dentro del clúster,
lo que él me está dando es memoria. Entonces aquí yo creo, y el almacenamiento realmente lo está dando esto, ¿sí? Que tengo aquí arriba. Entonces vamos a crear con la interfaz de usuario. Entonces ahorita está, tengo que seleccionar el clúster. Entonces, si no tengo el clúster no puedo hacer nada. Entonces aquí me va a dar un preview de la tabla. Aquí le puedo decir el nombre que yo quiero que tenga la tabla. Entonces aquí vamos a revisar. Ajá. Voy a quitar el final. Entonces, lo ven, ¿no? ¿Qué me faltaría aquí? Bueno, solo tengo, no he creado ninguna base de datos, entonces él me la va a colocar en la base de datos por defecto, pero yo puedo crear una base de datos. ¿Sí? Ya se los voy a mostrar cómo se crea una base de datos. Aquí le digo el tipo de archivo, fíjense que puede ser CSV, puede ser JSON, puede ser Avro, que es otro tipo de archivo. Aquí le estoy diciendo cuál es el delimitador de columna, que es una coma, pero fíjense aquí, las columnas y los tipos de datos. Entonces yo le voy a decir first rows es el encabezado, es el header. Entonces ya esto cambia, ¿no? Pero fíjense el county fibs. Aquí es un número, pero me lo coloca como un string. Igual que la cantidad de votos. También me la está colocando como un string. ¿Qué tendría que hacer? Igual aquí el county, ajá. ¿Qué pudiera hacer? Entonces aquí le doy que infiere el esquema. Vemos entonces cómo cambia, ¿no? De todas maneras, yo puedo seleccionar aquí. Él está diciendo que es un entero, pero yo pudiera cambiarlo a flotante, doble, a los tipos de datos que anteriormente les mostré, ¿no? ¿Sí? En esos CSV hay valores que no son num, pero son null. Si son null no hay problema. ¿Sí? Sí, creo que son null. Recuerdo cuando hacemos la otra actividad práctica, Mongo, Ujú. los detectaba como Ok. No, pero aquí sí los coloca como null. Si no, creo que en Mongo hay que hacer algo para que los coloque como null. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. No la vamos a crear por aquí, sino la vamos a crear en un notebook, ¿sí? Para que él entonces me abra un notebook para mostrarles entonces a ustedes lo fácil que es tener un notebook aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos el notebook. Entonces este notebook es eh, para crear una tabla o un data frame, ¿sí? Entonces, que es cargado desde el Databricks File System. Entonces aquí ustedes inclusive pueden conocer cómo trabaja el Databricks File System. Fíjense que él no está utilizando Hadoop para nada. Él está utilizando su propio sistema de archivos. Y además de eso, yo puedo trabajar, fíjense, este es mi cuaderno, como algunos de ustedes ya han trabajado con los cuadernos. Realmente es una interfaz muy sencilla. Cuadernos, por ejemplo, Anaconda tiene una interfaz un poco más compleja, ¿no? Entonces, aquí yo puedo seleccionar el lenguaje con el que voy a trabajar. Entonces, él está con Python por defecto, pero yo puedo trabajar con Scala, con SQL y con R, ¿sí? Ahora, yo lo puedo dejar con Python, y si yo quiero cambiar el lenguaje, yo lo único que tengo que decirle es numeral. Si yo quiero correr otra cosa en R, le pongo numeral R. Si yo quiero correr algo en escala, le pongo numeral escala. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, Profe, fíjense ¿es que, numeral o porcentaje? perdón, porcentaje, tienes razón, sí, me equivoqué, es porcentaje. Sí, sí, Es que como se ve porcentaje. chiquito.
Sí, no, sí, sí, es porcentaje, pero viste bien, a pesar de que estaba chiquito. Entonces, sí, en este caso, para ejecutar un comando en SQL, entonces le doy porcentaje SQL, ¿sí? Entonces vamos a ver. Fíjense que aquí está tomando el archivo CSV de mi computador. Le está diciendo que es CSV, me está diciendo que infiere el esquema, o sea, aquí true, todo lo demás, estas son variables que él está creando y aquí está la instrucción como tal. ¿Se acuerdan que yo se las mostré en la presentación? Entonces, es un data frame, entonces SPAR hace una lectura de un formato de file type, aquí el file type es CSV, infer esquema lo trae de infer esquema que es true, header lo trae de first row is header, de aquí que también es true, y option set delimitador es la coma. Y el file location es este que está aquí. Entonces, lo que hace es parametrizar todo, ¿no? Entonces, si yo cambio esto arriba, ya lo que hace es utilizarlo abajo. Y por supuesto me dice que después haga un display. Entonces, voy a ejecutar esto. Entonces, aquí lo que hago es run. Ah, perdón, no he seleccionado el clúster. Es importantísimo seleccionar el clúster, ¿sí? Y le doy run. Y fíjense, ya, y lo hizo bastante rápido, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan o puede demorar en hacer esto Mongo? Era rápido también. Sí, pero creo que aquí es un poco más rápido. Porque fíjate, aquí me está diciendo que está mostrando los primeros 1000 registros, ¿sí? Entonces yo puedo bajar y seguir viendo, ¿no? Ah, no, no, Mongo era de 100 en 100. Sí, exacto. Entonces aquí con el display estoy viendo todo. Ajá. Aquí voy a crear una tabla temporal y este va a ser el nombre, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar esto, una tabla temporal. Ujú. 1, 2 SSB para ver. Create. Ujú. Invalid view name. Bueno, vamos a quitarle aquí algo aquí de esto. Ujú. Ok, ahora sí lo hizo, ¿no? Entonces aquí, por supuesto, él va a utilizar este nombre que está aquí. Vamos a quitarle esto que está aquí. Ujú. Lo único es que, fíjense, estas son las comillas que tienen que utilizar. Esto, y aquí me dice que está corriendo un comando, o sea, que la celda está en SQL. Ujú. Fíjense, entonces hice un select from esto, que es prácticamente lo mismo que tengo aquí. ¿Sí? Y aquí entonces la voy a colocar como permanente. ¿Cómo hago para colocarla como permanente? Fíjense, es lo mismo que coloqué aquí arriba. ¿Sí? US election tal. Pero aquí la voy a escribir en formato Parquet y la voy a salvar como una tabla. Lo voy a guardar como una tabla. Entonces para eso tengo que quitarle esto de aquí. Este sí está en Python. Ujú, ujú. Ah, Ella ya tiene está. una tabla con el mismo nombre. Sí, sí, ya tengo una tabla con el mismo nombre porque yo hice esta misma práctica ayer. Entonces ya esa tabla debe estar allí. ¿Sí? Entonces si yo vengo para acá, para mi workspace, seguramente la consigo, ¿no? Entonces aquí puedo ver todas las, o aquí en data, perdón. Ujú. En default, aunque sí, aquí dice que no tengo tablas, pero debiera estar allí. Ujú.
¿Será que él la deja como guardada en el otro clúster seguramente? Entonces, pero bueno, vamos a ponerle otro nombre. Vamos a ponerle así. Ujú. Y está listo, ya creó la tabla. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer consultas sobre esta tabla. Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la tabla. ¿Qué consultas se les ocurre a ustedes hacer con esto? ¿Mm? Vamos a hacer una consulta que tenga un group by. Yo había guardado una ayer. Déjame ver si todavía la tengo. Creo que no. Ah, no, pues sí, por aquí está. Ajá, aquí voy a crear una celda debajo. Y esta celda va a correr un comando SQL. Va a correr comandos SQL. ¿Sí? Y voy a pegar esto que está aquí. Ujú. ¿Qué es lo que hace esto? Estoy tomando el state name y estoy agrupando por state name y los estoy contando. ¿Sí? Entonces voy a tener cuántos registros de cada uno en este caso, ¿no? Pero pudiera contar los county fips, ¿no? En vez de contar o sumar los county fips. O county total vote. Vamos a hacer mejor eso. Vamos a sumar los county total vote. Ujú. ¿Sí? Vamos a ver qué hace. Profe, le faltó una Y ¿Me faltó? No me faltó la tabla, que no es. en el order by. ¿Mm? En el order by le faltó la Y de County Vote. Ah, sí. Y ahí me está dando el error, ¿no? Sí. Y aquí me da que yo borré Resolve. ¿Sí? Ahora sí es, ¿no? Ok. Recordaron todo lo que está haciendo por atrás, ¿no? Cómo está creando diferentes data frames que son inmutables, cómo está haciendo operaciones sobre los data frames que son transformaciones y acciones. ¿Sí? Entonces, fíjense la suma de votos por estado. ¿Qué tal les pareció? ¿Se acuerdan todo lo que tenían que hacer en MongoDB? Y entonces aquí ahora yo puedo verlo de esta manera. Y puedo cambiar las opciones, sí, bastante más sencillo. Puedo cambiar las opciones de cómo lo quiero ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, si lo quiero ver agrupado, lo quiero ver de otra forma, o puedo cambiar también el tipo de gráfico, ¿sí? Como por ejemplo aquí. Ujú. ¿Qué tal? Se puede hasta graficar. Sí, esta es una de las cosas geniales que tienen estos notebooks de, de Databricks. Por eso es que yo quería que hicieran, después de aquella práctica tan complicada, a trabajar aquí es un paseo. Entonces le doy aquí a aplicar y fíjense, ya tengo entonces
esto. Y inclusive puedo descargar el CSV resultante. O sea, el data frame resultante en formato CSV. Y lo puedo volver a ver como estaba antes, como una tabla. ¿Qué tal? Y así podemos hacer muchas consultas. Podemos hacer inclusive join. Podemos hacer join entre diferentes tablas. Y como vieron, lo que les tomó fue 9,35 segundos hacer esta consulta que tiene group by y tiene order by. ¿Qué tal les pareció? Buenísimo, exacto. Entonces vamos a ver este otro ejemplo que le tengo aquí. Ya aquí está en mi workspace. Esto es un ejemplo de un curso de Coursera que yo hice justamente de Spark SQL para estar al día con todo. Entonces aquí está en el módulo 1. Yo tengo el SQL Notebook. Ellos se traen datos que ellos tienen ya almacenados en la nube. Y tienen un punto para montarlos, ¿no? Y justamente esto que está aquí. Entonces, por supuesto, aquí también tenemos que decirle cuál es el clúster. De hecho, yo no debía haber creado un clúster, sino haber puesto en funcionamiento uno que ya estaba, pues, pero que no que está desactivado. Pues. Entonces, aquí, inclusive aquí ustedes pueden correr todo, y él corre todo vamos aquí a darle correr todo. Entonces el primero va a ser el punto de montaje con ese para traerse el CSV. Para traerse entonces este CSV. Fíjense aquí lo que le está diciendo, ustedes pueden crear la base de datos. En este caso él está creando la base de datos Databricks, ¿sí? Después usa Databricks tal cual. Fíjense, este está en SQL. Aquí no tengo que darle en cada una de estas casillas, yo no le puedo dar, fíjense, le está mostrando aquí el CSV, ¿sí? Lo está mostrando tal cual. Ya corrió este comando, ya creó la base de datos, ya corrió este comando, también corrió este comando, le tomó 8 segundos y ya corrió este también. Fíjense, aquí le estoy diciendo limit 10. Entonces aquí, de acuerdo a esta tabla, cuál es neighborhood, vecindario, tiene más llamadas a los bomberos. Entonces, esta es la consulta que me permite saber eso. Y aquí está. Y aquí está visualizando los datos. Entonces, aquí yo hago esto y los puedo visualizar. ¿Sí? Entonces, yo les voy a dar acceso a esto, a estos cuadernos para que ustedes los puedan subir y les voy a dar las instrucciones para subirlo. Aquí para subir es muy sencillo. Ustedes entran al Workspace, le dan aquí Import, le dan URL, yo les voy a dar el URL donde están estos cuadernos, lo colocan aquí, le dan Import y ya los tienen aquí todos en su Workspace. ¿Sí? Y así entonces ustedes van a tener acceso a todos estos diferentes módulos del curso de Spark SQL de Coursera. ¿Sí? Que ya tienen los ejercicios, lo que ustedes tienen es que buscar cómo cambiarlos para hacer otras cosas ahí.
¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Sí, mucho más sencillo. Entonces, debido a eso, bueno, ustedes van a tener que hacer, o sea, este, la actividad práctica es hacer otras consultas con respecto a justamente estos cuadernos, ustedes subir una tabla y hacer consultas en CSV y hacer consultas sobre esa tabla y mostrar los gráficos que se puedan generar, o sea, visualizando así. Y vamos a tener una parte teórica, porque esto está muy fácil. Entonces vamos a tener una parte teórica de Spark, donde les voy a hacer preguntas teóricas con respecto a lo que ya hemos visto de Spark. ¿Ok? Chévere. Sí, perfecto. Bueno, entonces ya terminamos por el día de hoy. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les parece Spark? Ajá, yo se las voy a publicar mañana y les voy a estar dando bastante. Sí, Spark es complejo, pero trabajar con Spark es mucho más sencillo, ¿no? Potente, como dice Tomás. Súper práctica, hasta sacas gráficos, sí. Ujú. Sí, y además de esto, se me olvidaba decirles, estos cuadernos son colaborativos. Entonces, ustedes pueden compartir o publicar. Ustedes pueden publicar estos cuadernos con un link para que cualquiera los pueda ver y pueden compartir también. Aquí en permission no me da nada, pero porque seguramente yo no tengo aquí en setting. Ajá, aquí. Ajá, aquí en setting, en la consola de administración, yo puedo agregar usuarios, ¿sí? Y esos usuarios les puedo dar permiso para, fíjense, con mi correo, ustedes me pudieran agregar a sus clústeres para yo poder lo que ustedes están haciendo y compartirme sus notebooks, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahorita yo como no tengo ningún usuario, no me permite compartirlo, pero sí lo puedo publicar. Entonces, si yo lo publico, puedo entrar, cualquier persona con ese enlace puede ver ese notebook. Sí, es bastante amigable con tecnologías que ya conocen. Entonces, y fíjense, o sea, ustedes trabajan con DataFrame, pero invocando la librería de streaming. Y ustedes hacen exactamente lo mismo, pero con datos que vienen de streaming. ¿Sí? Excelente. Bueno, entonces, ¿preguntas? Ay, no te ofrece Spark, Trifacta. Ok. Bueno, excelente. Entonces, lo que nos queda, entonces, como esta es la última actividad de evaluación antes de la presentación final, ¿sí? Entonces, es lo último que nos queda como actividad de evaluación. Nos quedan creo, 2 clases más y ya ustedes tienen su presentación final. Ujú. Chévere. Entonces, estamos hablando. Que tengan una feliz tarde. Chao, profe. Chao, feliz tarde. Allá va, no dijo cuándo iba a dejar para lo de Spark SQL. Lo de Spark SQL. Bueno, esto es bastante sencillo. Yo creo que, déjame ver si, como no, como hasta si se los publico mañana. Bueno, sé que ustedes también tienen otras actividades. Déjame ver bueno, si a lo mejor les dejo una semana completa, ¿sí? Sobre todo porque va a tener una parte teórica también. ¿Ok? Ok. Chévere. Bueno, entonces ya dejamos de grabar.